Hola compañeras, compañeros, soy Jorge Alonso y seguimos en el tema de círculos, sus tangentes, polos y polares. Pues ya definimos lo que es un círculo, una circunferencia, hemos dado la ecuación vectorial y la ecuación cartesiana para una circunferencia. Ahora lo que vamos a hacer es definir la tangente a una circunferencia en un punto A. Vamos a ver que en general las tangentes van a jugar o juegan un papel fundamental en las cónicas. A partir de las tangentes es que vamos a poder hacer muchas cosas en general con respecto a las cónicas. Y en particular ahorita pues nos vamos a centrar en el caso de la circunferencia y su recta tangente en un punto A. La definición de la tangente es sencilla, creo que la mayoría, o si no es que todos, debemos conocerla. La definición está aquí, dice, dada una circunferencia que tiene centro en P y radio R y dada una recta L, decimos que la recta L es tangente a la circunferencia que tiene centro P y radio R en el punto A, si el único punto en común entre esa circunferencia y esa recta es precisamente ese punto A. Es decir, la intersección de la circunferencia con la recta debe de ser A. Esta es la definición, yo diría, euclidiana de la tangente a una circunferencia. Una recta es tangente a una circunferencia si esa recta toca en un solo punto a la circunferencia. Y en este caso estamos llamando a ese punto. Ahora, esta definición, para que pueda ser operable, para que nosotros la podamos utilizar, debemos de traducirla a algo que sí sepamos utilizar, por ejemplo, en nuestro caso analíticamente. Y para eso lo que tenemos que hacer es probar, bueno, primero establecer y luego probar la siguiente proposición. La proposición lo que nos dice es que una recta L es tangente a una circunferencia de centro P y radio R en el punto A, si y solo si esa recta L es perpendicular al segmento que va del centro de la circunferencia al punto en común entre la circunferencia y la recta. Es decir, si y solo si L es perpendicular al segmento PA. Ahora, lo interesante es que esta proposición lo que nos dice es que L es tangente a la circunferencia, es que el hecho de que L sea tangente a la circunferencia es equivalente a que L sea perpendicular al segmento PA. Entonces, más bien, cuando queramos utilizar que una recta es tangente, lo que vamos a utilizar es esta parte, que es perpendicular a este segmento. Entonces, vamos a empezar con la demostración. Y pues nada, como es un sí solo sí, tenemos que hacer tanto la ida como el regreso. Si hacemos la ida, en la ida mi hipótesis es que L es tangente a C, a la circunferencia de centro P y radio R en A. Es decir, que L intersección esa circunferencia es igual a A. Esto es mi hipótesis. El único punto en común entre la recta y la circunferencia es el punto A. Lo que queremos demostrar es que L, por demostrar que L es perpendicular al segmento que va de P a A. Lo que vamos a hacer es suponer que L no es perpendicular al segmento PA. Si yo niego lo que quiero demostrar y llego a una contradicción, eso es lo que me dirá que lo que quiero demostrar es cierto, es válido. Pues lo que vamos a hacer es primero un pequeño dibujo. Vamos a dibujar la circunferencia, más o menos voy a dibujarla a mano, entonces no me va a quedar muy bien que digamos. Mi circunferencia pues más o menos debería
de estar como por aquí. Ahí está más o menos. Entonces, supongamos que aquí tenemos el punto A y estamos suponiendo que la recta L es tangente. Esa es nuestra hipótesis y además estamos suponiendo que la recta L no es perpendicular a el segmento PA. Entonces la voy a dibujar de esta manera para tratar de ilustrar eso. Entonces dibujemos así a la recta L. Si nos fijamos, pues entonces el segmento PA, en este caso sería este. Y estamos suponiendo, como visualmente se ve, que no es perpendicular. ¿Sale? Ahora, si esto pasa, es decir, si yo supongo que la recta L no es perpendicular al segmento PA, entonces existe un punto B que pertenece a la recta L, tal que el segmento que va de P a B sí es perpendicular a la recta L. Visualmente creo que eso es bastante obvio. Si el segmento PA no es la perpendicular desde P a la recta L, entonces debe de haber un punto B que al unirlo con P sí sea la perpendicular, es decir, pase esto. Y yo diría, en este caso es claro que el punto B tiene que ser distinto del punto A, porque si fueran iguales, entonces PA sería perpendicular y estamos suponiendo que no es así. ¿Sale? Entonces, estamos suponiendo que podemos hacer algo de este estilo. Ahora, sea A' tal que B es punto medio del segmento A'. Es decir, yo puedo construir aquí un punto al cual le voy a llamar A' de tal forma que B es el punto medio del segmento AA'. Y lo mismo, es claro que en este caso A' tiene que ser distinto del punto A. Si yo hago eso, entonces, por último, puedo unir el punto P con el punto A'. Y si nos fijamos, aquí se me forman dos triángulos. El primer triángulo que se me forma es el triángulo PBA, el triángulo PBA, y el segundo triángulo que se me forma es el triángulo PBA', que serían estos dos triangulitos. Uno está arriba, digamos, y el otro está abajo. Esos dos triángulos son congruentes. Es fácil ver que son congruentes porque AB, el segmento AB, mide lo mismo que el segmento BA', porque B es punto medio. Además comparten el lado que va de P a B y además ambos triángulos son triángulos rectángulos. Entonces estos dos triángulos son congruentes. Sabemos que si tenemos dos triángulos congruentes, entonces todos sus lados y todos sus ángulos correspondientes son iguales. En particular, en este momento, como estos dos triángulos son congruentes, lo que nos interesa es que el segmento PA o en nuestro caso la distancia del punto P al punto A, es decir, este lado, mide lo mismo que la distancia del punto P al punto A'. Es decir, estos dos lados son iguales. Pero si nos fijamos, ¿qué pasaría o qué pasa si la distancia de P a A es la misma que la distancia de P a A'? Eso querría decir que, o eso quiere decir que el punto A' pertenece a la circunferencia, porque recordemos que la circunferencia que tiene centro en P y radio R está definida como todos los puntos cuya distancia de P a A es R. Es decir, pero nosotros sabemos que la distancia de P a A es igual a R, porque el punto P está sobre la circunferencia
por hipótesis, ¿sale? Por lo tanto, eso quiere decir que la distancia de P a A' también es R, y eso a su vez quiere decir que entonces el punto A' pertenece a la circunferencia que tiene centro en P y radio R, pero al mismo tiempo el punto A' por construcción también pertenece a L'. Entonces lo que estamos teniendo, o lo que tenemos más bien, es que el punto A' pertenece a la intersección de la circunferencia y la recta. Esto me crea una contradicción porque por hipótesis el único punto que pertenece a tal intersección es A. Es decir, esto genera una contradicción, y la contradicción viene de suponer que L no es perpendicular a PA. Por lo tanto, como acabamos de obtener una contradicción, podemos decir, por lo tanto, el segmento PA debe de ser perpendicular a L. Y con eso queda demostrada la ida de este sí solo sí. Cada vez que tengamos una recta que es tangente a una circunferencia en el punto A, se cumple que esa recta es perpendicular al segmento PA, al segmento que va del centro de la circunferencia al punto de contacto entre la recta y la circunferencia. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el regreso. Para hacer el regreso, es decir, ahora queremos hacer esta implicación. Ahora mi hipótesis es que L es perpendicular a PA, al segmento PA, y lo que quiero demostrar ahora es que A es el único punto de intersección de la recta de la circunferencia que tiene centro en P y radio R y la recta L. Lo mismo, vamos a suponer que no es así, es decir, supongamos que existe A' distinto de A, tal que A' también pertenece a la intersección de la circunferencia con centro en P y radio R y la recta L. Es decir, si hacemos un esquemita para esto, pues otra vez pintemos nuestra circunferencia. Aquí va a pasar por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Más o menos mi circunferencia a mano alzada me queda así. Ahora nuevamente tenemos el punto A. Ahora por hipótesis sí sabemos que es perpendicular, pero lo que estamos suponiendo ahora también es que existe otro punto A'. Es decir, por un lado sabemos que este ángulo es recto, así lo estamos suponiendo por hipótesis, y además estamos suponiendo que existe otro punto A' que también pertenece tanto a la circunferencia como a la recta, es decir, a algo como lo que estoy dibujando. Algo que represente esto sería un dibujo como este, ¿sale? Pero aquí ya no es muy difícil darse cuenta que aquí hay algo que no está funcionando bien, es decir, no es difícil encontrar una contradicción. Ahora, notemos que el triángulo PA', es un triángulo isósceles, es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque estoy suponiendo que tanto el punto A como el punto A' están en la circunferencia, entonces la distancia de P a A es R y la distancia de P a A' también es R, es decir, este lado es igual a este lado, ¿sale? Entonces este triángulo es isósceles, pero la principal propiedad de los triángulos isósceles es que los ángulos
opuestos a los lados iguales también son ángulos iguales. Es decir, en un triángulo isósceles, los ángulos que casi siempre se les denomina de la base deben de ser iguales. Entonces, como en este caso este triángulo es isósceles, implica que como PA es perpendicular a L, donde obviamente esta es L, entonces PA' debe de ser perpendicular también a L. Es decir, estos dos ángulos tienen que ser iguales. Eso ya me genera una contradicción. ¿Por qué? Porque entonces en el triángulo PA', dos de sus ángulos ya suman 180 grados. Sabemos que los ángulos interiores de un triángulo entre los tres deben de sumar 180, pero aquí como dos de ellos ya suman 180, se tendría que entonces la suma de los tres es mayor a 180 grados. Entonces es muy fácil encontrar la contradicción. No puede suceder esto, no puede suceder, no puede suceder que un triángulo sus ángulos sumen más de 180 y la contradicción de qué se originó, de suponer que existe otro punto A'. Por lo tanto, no existe ese punto A' distinto de A que también está en la intersección. Por lo tanto, la intersección de P de la circunferencia con centro en P y radio R y la recta L solamente es el punto A. Y con esto queda terminada la demostración del regreso. Entonces, fíjense, hasta ahorita justamente hemos demostrado esta proposición. Esta proposición nos dice que es equivalente que la recta L sea tangente a la circunferencia de centro P y radio R en el punto A que la recta L sea perpendicular al segmento PA que va del centro a el punto de contacto. Yo, cada vez que me digan que una recta es tangente a una circunferencia, puedo usar que es perpendicular a el radio. Y si una recta es perpendicular al radio que va al punto de contacto, esa recta es tangente a la circunferencia. Este tipo, en particular, esta proposición me va a permitir o nos va a permitir encontrar o construir la ecuación normal de la recta tangente a una circunferencia. Veamos cómo podemos construir la ecuación normal de la tangente a una circunferencia. Lo primero que vamos a hacer es otro dibujo para una circunferencia, más o menos por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Mi circunferencia me queda como por acá, más o menos ahí. Nuevamente consideremos el punto A. Ahora ya sabemos que si yo uno P con A y quiero construir la recta que es tangente a la circunferencia en el punto A, lo que me conviene hacer es considerar la tangente, la perpendicular. Entonces, en este momento a esta recta le puedo llamar L. Este ángulo es recto, entonces sabemos que esta propiedad se cumple por la propiedad o por la proposición anterior. Ahora, yo lo que quiero hacer es obtener la ecuación normal de esta recta L, donde esta recta L es tangente a la circunferencia de centro P y radio R en el punto A. Ahora, lo que tenemos que hacer es recordar que si yo quiero escribir una recta en su forma paramétrica, es decir, si quiero expresar la recta que pasa por el punto P y tiene vector de dirección el vector D, eso yo lo puedo dar
como el conjunto de puntos X que son de la forma P más T veces D, tal que el parámetro T es un número real. Es decir, esta es la versión paramétrica de la recta que pasa por el punto P y tiene vector de dirección L. A su vez, yo sé que si esta misma recta la quiero expresar en su forma normal, esa recta tiene ecuación U producto punto X igual a C, donde el vector U tiene que ser D ortogonal y el número real C es igual, y el número real C es igual a D ortogonal producto punto con P. Recordando esto, es fácil construir la ecuación normal de la recta que queremos. Es decir, la recta que yo quiero tiene que ser de esta forma, donde U tiene que ser un vector normal a la recta. Como yo la recta que quiero considerar ahorita es la recta tangente, es fácil ver que el vector normal es precisamente el vector A menos P. Es decir, ahora en lugar de poner U, vamos a poner el vector A menos P, porque sabemos que A menos P es normal a la recta, producto punto con X igual a C. Pero yo sé que C se puede escribir haciendo el producto punto del vector normal, que en mi caso es A menos P, con un punto que pertenece a la recta. Pero en mi caso, ¿qué punto pertenece a la recta que es tangente? Pues es claro que el punto que pertenece es el punto A. Entonces, de esta forma ya podemos, esta sería o es la ecuación normal de la recta que es tangente en el punto A la circunferencia que tiene centro P y radio R. Pero aquí, esta expresión no es la que más nos va a funcionar, no es la que más nos va a ayudar. Todavía le vamos a hacer un pequeño ajuste. Ahora, lo que vamos a hacer es de ambos lados restar P producto punto con A menos P. Es decir, hagamos esto. A menos P producto punto con X y restemos P producto punto con A menos P. Entonces, si del lado izquierdo restamos esta parte, del lado derecho tenemos A menos P producto punto con A y le vamos a restar lo mismo. P producto punto con A menos P. Al hacer esto, podemos factorizar. Por ejemplo, del lado izquierdo, A menos P es un término en común y por lo tanto podemos hacer X menos P producto punto con A menos P. Simplemente lo que hice fue factorizar A menos P del producto punto. Y del lado derecho lo que nos va a quedar es A menos P. Si también factorizo A menos P porque está en común, me va a quedar A menos P producto punto con A menos P. Y si se fijan, esta expresión nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque recordemos que A menos P producto punto con A menos P, en este caso, es igual a R al cuadrado. ¿Por qué? A esta parte creo que sí hay que recordarla. Recordemos que la ecuación vectorial para la circunferencia que tiene centro en P y radio R, su ecuación vectorial es X menos P producto punto con X menos P igual a R al cuadrado. Es decir, ¿cuáles son los puntos que cumplen con esta ecuación?
si un punto satisface esta ecuación, entonces el punto está en la circunferencia. Es decir, si yo por ejemplo considero el punto A que pertenece a la circunferencia de centro en P y radio R, como ese punto pertenece a la circunferencia, entonces yo puedo sustituir ese punto por X, porque ¿quiénes son todos los posibles X que cumplen esta ecuación? Son todos los puntos que están en la circunferencia. Es decir, si simplemente yo, como A está en esa circunferencia, en lugar de poner X pongo A, voy a tener que A menos P, producto punto con A menos P, es igual a R al cuadrado. Y eso es precisamente lo que tenemos de este lado. Entonces, de ahí que A menos P, producto punto con A menos P, sea R cuadrado. Este producto punto es igual a R al cuadrado solo cuando A está sobre la circunferencia. Pero por hipótesis o por construcción, como lo queramos ver, precisamente el punto A está sobre la circunferencia. Entonces, finalmente la ecuación me queda de esta forma. Si yo quiero a la recta que es tangente en el punto A, la vamos a denotar como L sub A. La ecuación que nosotros vamos a utilizar para la tangente en el punto A es X menos P, producto punto con A menos P igual a R al cuadrado. Si se fijan o si nos fijamos, esta ecuación no es la ecuación normal, porque la ecuación normal es esta. Esta que está aquí es la ecuación normal, pero sin embargo la que más vamos a utilizar es esta que está aquí. Entonces esta es la ecuación de la recta tangente. Tangente en A la circunferencia de centro de P y radio R. La ponemos como recuadro para que quede bonito. Ahí está. Más o menos, más o menos. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para referirnos a la recta que es tangente a la circunferencia en el punto A. Y una observación que vale mucho la pena hacer es que no hay que confundir la ecuación de la recta tangente con la ecuación de la circunferencia. Si las comparamos, esta ecuación y esta ecuación son muy parecidas. La única diferencia es que aquí aparece A y aquí aparece X. Fuera de eso son iguales. Entonces, cuando se trate de la ecuación de la circunferencia, en ambos términos aparece el vector variable X, y cuando se trata de la ecuación de la recta tangente, en un término aparece el vector variable X y en el otro término aparece el punto de contacto de la tangente. Entonces, esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para la recta tangente a la circunferencia. Lo siguiente que vamos a ver es que la noción de tangente a una circunferencia se puede generalizar utilizando la noción de polo y polar con respecto a una circunferencia, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces, hasta aquí le dejamos por ahora.